Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, sí, ¿es correcto entre nosotros los cristianos hacer un homenaje a los policías caídos en combate, ya que nuestra iglesia nos están invitando a la estación de policía con camisetas blancas para hacer una manifestación? a ver, esa es una pregunta muy subjetiva, porque no hay una respuesta bíblica. Uno puede dar un punto de vista. El reconocer el trabajo de las fuerzas del Estado no está mal, está bien. Es más, la Biblia dice que debemos de sujetarnos a las autoridades, según Romanos capítulo 13. Pero en la coyuntura que vive el país, a la iglesia como tal, es muy importante aclarar que no es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, es alguna iglesia de las nuestras en algún lugar. Sí, sí. Porque el presidente de la iglesia, que es el representante legal, nunca ha dicho eso. Debe de ser en algún pueblo, Sí. ¿cierto? Que el pastor o han invitado al pastor junto con la iglesia a hacer un homenaje a los policías caídos. En la coyuntura que vive el país, no le queda bien a un pastor invitar a la iglesia a hacer eso, porque hay varios actores en el conflicto. Y la meta de la iglesia es mantenerse al margen de cualquier situación que favorezca o desfavorezca a alguien. Yo como cristiano, como pastor, como ciudadano, de manera individual, puedo estar a favor o en contra de, pero cuando ya se involucra la comunidad como tal, no le queda bien a la iglesia. Esa iglesia en ese pueblo no le queda bien, porque usted sabe que tenemos un serio conflicto y los cristianos debemos de estar al margen. La misión del pastor, la misión de la iglesia es predicar el evangelio. Eso es como en la época de elecciones. Los pastores, las iglesias no deben de involucrarse en eso. A manera personal, cada creyente es libre, puede elegir, puede ser elegido. La iglesia como organización no se pone, pero la iglesia no postula, no elige, no ataca, no defiende, porque es que la misión de la iglesia es llevar el evangelio. Esa es la misión nuestra. Y si nosotros nos vamos a favor de un lado, entonces estamos en contra del otro. Y eso genera, pues, suspicacias que pueden traer momentos no nada buenos para el desarrollo de la iglesia. Esa es la diferencia que ha tenido la iglesia a lo largo de la historia con relación a los otros movimientos. Los otros movimientos que se llaman cristianos tienen, pues, hasta candidatos, ¿no? Y les hacen propaganda desde sus púlpitos y dicen por quién hacerlo y por quién no hacerlo, generando, pues, de alguna manera incomodidad en la sociedad. Pero la iglesia siempre ha emitido un comunicado antes de, en el sentido que la iglesia no tiene candidato ni avala a ninguno, respeta los derechos que tienen todos los ciudadanos de tomar decisiones sobre determinada persona, pero la iglesia no tiene candidato, ni apoya, ni está en contra, ni a favor de. Amén. En consecuencia, a la iglesia local en cualquier lugar no le queda bien. No porque estos señores no sean dignos, sino porque hay otras cosas que pueden traer consecuencias secundarias que afecten al buen funcionamiento de la iglesia de Dios, cuya filosofía es llevar el evangelio. Amén. Hermano Carlos, preguntan acá en YouTube, Dios les bendiga, pastores y hermanos. Ofrendo cada domingo y colaboro para la iglesia, pero no diezmo frecuentemente.
La pregunta que él hace es, quisiera que me dieran a conocer testimonios de hermanos que diezman y son prosperados. Lo primero que hay que hacerle saber a la persona que hace la pregunta es que cuando usted da para Dios, en ninguna manera representa que está comprometiendo a Dios. Porque la filosofía de la iglesia es totalmente diferente y la filosofía de Dios. Dios a nadie le ofreció prosperidad. Eso de que darle claro a la gente. Eso de la prosperidad es un argumento que se lo ha sacado la teología de la prosperidad, que piensan que con Dios se pueden hacer negocios. Señor, yo te doy 100,000 y tú me das 1,000,000. No, con Dios no se hacen trueques, con Dios no se hacen negocios. Eso lo hacen los manipuladores de masas que solamente están buscando sacar ventaja de su influencia en las personas que asisten a sus comunidades. Los cristianos, desde el punto de vista bíblico, entendemos que todo es de Dios y que de lo que Él nos da, de eso damos. Entonces, los cristianos no diezmamos para que Dios nos dé. Los cristianos diezmamos porque Dios nos dio, que eso es diferente. ¿Está claro? Dios al cristiano y a quien quiera ser salvo no le ofrece casa, carro, puestos políticos y un bienestar material. Dios le ofrece salvación de su alma. Y además le dice algo que es muy importante, que tal vez la persona que tiene la inquietud no lo ha entendido. Y es que Dios lo que le ofrece es una cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cuando un joven quiso seguir a Jesús, ilusionado por lo que veía que Jesús hacía, Jesús le dijo: las aves del cielo tienen nido y las zorras tienen guarida. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Algo así como si está pensando que se va a enriquecer a mi lado, se equivocó, paisanito. Entonces, los cristianos ofrendamos y diezmamos, no para que Dios nos dé. Lo hacemos como una expresión de gracia, porque Él ya nos dio. Y entonces tenemos claro el pasaje bíblico que dice: todo es tuyo y de los recibidos de tu mano, de eso mismo te damos. Amén. Bueno, pastor, ¿dentro del cristianismo son permitidos los juegos sexuales en una pareja cristiana? ¿Sabe que estaba mirando yo lo que dice el libro del Génesis? Y me llamó mucho la atención, porque hay una enseñanza bien interesante al respecto. Pues yo los invito para que abran la Biblia. Es que la Biblia tiene respuesta para todo, ¿no? Sí. Mirando yo lo que dice la Biblia, me he encontrado con que, por ejemplo, Isaac, ¿sí? Isaac se le presenta una situación y dice la Escritura que él, pues, se distrae en juegos con su mujer y lo ve el rey, y eso le ha traído problemas al rey, a tal estado de que pues lo manda a llamar. Y no solamente sucedió con Isaac, también sucedió con Abraham. Entonces, los juegos en ese caso, que tiene que ver incluyendo caricias y otras, pues en la Biblia están registradas. Inclusive si usted mira lo que dijo Salomón en su capítulo 5, él hace alusión a algo que vale la pena que usted no lo vaya a, como dice el dicho, a echar en saco roto, ¿no? Uno mira
y encuentra la enseñanza que da Salomón. Salomón, por ejemplo, en su capítulo 5 decía, hablando acerca de el riesgo que corre el hombre con la mujer extraña y lo que representa tener una pareja estable. ¿Ya? En su capítulo 5, el verso 18 de él decía, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer amada y graciosa Gacela. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Ya? Si usted mira el pasaje, descubre que aquello de juegos, caricias y otros que tienen que ver con estimular a la otra parte, buscando que se anime a llegar a ese momento que es sagrado en el matrimonio, pues es permitido por Dios. Es más, Pablo en el capítulo 7 de la primera a los Corintios decía que el hombre debe de cumplir con su mujer, su deber conyugal, y la mujer con el marido. Y hay algo que debes de considerar o debemos de considerar. Y es que el sexo es un plan establecido por Dios. Los cristianos debemos de tenerlo en cuenta. No debemos de condenar el sexo, no debemos de condenar los juegos que despiertan, que activan a las personas para llegar a ese momento tan importante como es la del placer, la de la satisfacción que Dios permite dentro de una relación legalmente constituida. Entonces sí puede tener sus juegos, claro. Hay parejas que, inclusive, yo como pastor he atendido a parejas en mi oficina, donde ella se queja porque se siente violada. Todo porque se llega a querer tener una relación sin tenerse en cuenta que primero hay que propiciar el momento para que se pueda tener una relación que no solamente lo beneficia a él, sino a ella. Y cuando yo hago las cosas diferente a como la Biblia dice, entonces estoy desobedeciendo lo que Pablo escribe en la carta a los Efesios, capítulo 5, cuando dice que el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Si yo amo a mi mujer y si yo me amo, pues voy a buscar que así como quiero mi bienestar para mí, debo de buscar el bienestar para ella. Entonces, los juegos en la pareja, claro que sí son permitidos dentro del cristianismo, en ese campo sexual. Pastor, también hay una pregunta relacionada a ello. ¿Se pueden usar juguetes sexuales? Yo creo que sí, dependiendo de. Yo tuve una experiencia en un país que visité, donde di una conferencia para parejas. Era una iglesia muy numerosa y el pastor aprovechó que había ido el pastor Carlos y ha organizado una conferencia para parejas. Yo he dado una conferencia y han surgido preguntas tales como sexo oral, sexo anal, una cantidad de preguntas que las parejas tienen y que se dan en razón a la sociedad en medio de la cual viven. Yo he dado una orientación a las personas no desde mi visión, sino desde lo que dice la Biblia. Porque la idea es siempre responder acorde a lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que el hombre no tiene potestad sobre la mujer, sino el marido. Perdón, que la mujer no tiene potestad sobre sí, sino el marido. Y el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Yo no puedo ir más de ahí. No puedo decir cómo, de qué, cuánto. Yo no puedo, porque eso no lo dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que cuando yo me caso, mi mujer es la dueña de mi cuerpo.
y yo no tengo potestad sobre él. Eso es lo que dice la Biblia. Y la mujer no tiene potestad sobre sí, sino el marido. Yo no puedo decir más de ahí. La intimidad de la pareja es sagrada. Allá después de que cierren la puerta y la relación sea consentida y la conciencia no les afecte, yo no puedo meterme más allá. ¿Está claro? Amén. O sea, esto es más delicado de lo que la gente piensa. Ahora bien, con respecto a los juguetes sexuales, después de la conferencia, se me acerca una pareja que oscilan entre 28 y 30 años. O sea, una pareja que joven comenzando a vivir. Entonces, él me dice, pastor, yo tuve un percance y no puedo satisfacer a mi mujer sexualmente. No puedo, de una manera natural. No puedo satisfacerla. Y pues a mí me toca buscar otros medios para lograr que ella esté bien. ¿Está mal usar esto, aquello, lo otro? Y le voy a decir las palabras como se las dije. Con tal de que yo no me dé cuenta, haga feliz a su mujer. ¿Por qué? Bueno, es que está de por medio mi relación con mi mujer. Y si yo en una condición natural no puedo satisfacerla y la única manera es a través de un juguete, pues yo pienso que ahí, esto es un concepto muy personal. Esto no es un concepto de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Esto es una visión de persona, de un tipo que dicen que se llama Carlos. Porque yo sí quiero aclarar, cuando tenga argumentos basados en la Biblia y o que la Iglesia avale, diré la Iglesia, diré la Biblia. Pero cuando sea algo que tiene que estar desde el punto de vista que yo creo, pues en ese campo, yo le dije a la persona, hermano, porque él me dice, yo no quiero perder a mi esposa. Ella es una profesional, trabaja con gente y yo pues no puedo permitir que alguien a causa de su juventud pueda influir en ella y termine mi matrimonio por mi descuido. Yo utilizo recursos extras para lograr que mi esposa esté bien y al yo darme cuenta que ella está bien, yo también estoy bien. Entonces por eso dije que sí y que no. Aclaro también, después de que la pareja estén en su lugar, en su intimidad, y la relación sea consentida, si utilizan juguetes o no lo utilizan, creo que eso es cosa de la pareja. Es algo muy personal. Es algo muy personal. Y como tal, pues pienso que ningún cristiano ni ningún pastor está llamado ni a juzgar ni a condenar. Son cosas que maneja la pareja. Amén. Eso puedo decir yo desde mi punto de vista. Ahora, aquí tenemos un médico con nosotros y me parece importante la opinión desde el punto de vista médico. Puede traer consecuencias secundarias los juguetes sexuales en la pareja o en la persona a quien se estimula. Bueno, pues cuando uno rota en mi universidad, cuando uno rotaba por urología, rotaba por ese tipo de patologías, ¿no? De disfunciones sexuales. Y sí, médicamente, pues han desarrollado aún con base en algunos trastornos o patologías de algunos individuos, pues mecanismos que permitan darle satisfacción a la pareja a partir de distintos elementos. Creo que usted ha dicho lo completamente cierto, pues cada caso debe ser analizado en particular. Son diferentes. Por lo que usted mismo dice, por la dignidad de la persona y porque en ocasiones hay algunos elementos que se han desarrollado que tienen que ver más con alteraciones del comportamiento sexual de los individuos, ¿sí? Como el masoquismo o el sadomasoquismo dentro de las actividades sexuales.
y pues uno tuvo experiencias dentro del hospital alrededor de que llegaban pacientes que por el uso de algunos elementos terminaban requiriendo manejo quirúrgico para poder. Entonces, creo que si lo que usted dice es lo correcto, creo que desde lo consentido, desde la dignidad, desde la intimidad, puede ser completamente aceptable. Y es más, en ocasiones es una recomendación médica alrededor de alguna patología que padezca alguno de los dos individuos que componen la pareja, y como ese es un elemento inherente a la condición humana, la necesidad de la satisfacción sexual, entonces es completamente aceptado y recomendado. Lo que ya no es viable, no es recomendable, es donde se presentan actos violentos, ¿no? Porque ya eso es sancionado por la ley, inclusive. Que no haya mutuo bueno, consentimiento. no sé si sea sancionado por la ley, porque pues a lo que voy es que en ocasiones es consentido, pero no se mide la gravedad de lo que se está realizando, ¿sí? Entonces, sí, ya eso pues podemos decirlo, no creo que haya nadie que se alarme. Por ejemplo, en muchas ocasiones se encontraba uno pacientes con cuerpos extraños, así se denominaba, en algunos órganos o estructuras en las cuales pues no debería ocurrir, o lesiones secundarias al sometimiento del otro, y tocaba atenderlas médicamente, ¿sí? Entonces creo que ese sí ya es otro punto en el que pero creo que dentro del campo de la medicina sí es aceptable, cuando ocurren ese tipo de patologías, poder con elementos secundarios lograr la satisfacción de la pareja. Desde que sea consentido y no existan daños secundarios. Exacto. Se podría decir así. Bueno, vamos con la otra. Síguele, hermano Darwin. Ya se sabe que él habla pasito. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Están diciendo? Sí, que por favor le suban al micrófono del hermano Darwin. Hermano Carlos, aquí al 6 se mandan una pregunta. ¿Cómo opera el perdón de Dios para restauración de una persona que fue bautizada, se apartó y volvió a pecar? Esa es una primera pregunta, ¿cómo opera el perdón? Y una segunda en consecuencia de esta, ¿tendría algún impedimento para servir? Bueno, yo creo, desde el punto de vista bíblico, el perdón de Dios va a operar dependiendo de una decisión. Leámoslo en el libro de Ezequiel. Ahí usted encuentra la mejor respuesta a la inquietud que nos hace el oyente. Y bueno, para eso estamos aquí. Si usted lee, habla de la persona que era convertido y se apartó. ¿Cómo obra el perdón de Dios? Dependiendo de una decisión del transgresor. Verso 21 del capítulo 18 del libro de Ezequiel. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Ahora, espero que les quede claro, ¿no? O sea, depende de mi decisión. ¿Cómo logro alcanzar ese beneficio? Bueno, aparte de reconocer que he fallado, arrepentirme y apartarme, debo de buscar la solución que solo está en Jesús. Léala en Primera de Juan. Abra su Biblia, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, leamos, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y le aclara, si su deuda es tan grande que usted no puede pagar, Jesús es la propiciación. Es nuestra, Él pagó nuestra deuda, y no solamente la nuestra, sino la de todo el mundo. Entonces debe quedarle claro a la persona que tiene la inquietud
que si fue bautizado y por alguna circunstancia de la vida tuvo un fracaso en su vida cristiana y luego viene a Dios, lo primero que debe saber es que debe de acercarse en plena certidumbre de fe, creyendo que la obra de Jesús es suficiente para restaurar su vida, pero que él tiene que tomar una decisión, dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Con respecto al servicio, si Dios le perdonó, él no va a tener ningún problema para desempeñar actividades dentro de su comunidad, siempre y cuando su vida cristiana sea ejemplar, de tal forma que trascienda la comunidad cristiana en el sentido del buen testimonio que él da. Algo sí debe de quedarle claro a esta persona si es un varón, y es que no podrá ser pastor, porque la reglamentación de nuestra iglesia dice que una persona que haya sido apartada, dependiendo en el tiempo que lo hace y las vivencias que haya tenido como cristiano, va a estar vetado para el santo ministerio. No es lo mismo que un muchacho de 13, 14 años cometa una locura a que un hombre de 20 o 25 años, después de haber sido bautizado, haber servido a Dios en diferentes cargos en la iglesia, tome una decisión de irse al mundo a pecar y regrese. Él será restaurado espiritualmente por Dios, pero dentro de la reglamentación de la iglesia dice no podrá ser. ¿Ya? Pero si es un muchacho que le pasó algo en la vida, porque los muchachos son locos, a mí me llama la atención que David sin duda alguna cometió muchas locuras, pero solo se le contó el pecado cuando era viejo, porque los muchachos pueden recuperarse, los viejos no tienen tiempo. Entonces ahí es donde también la persona tiene que poner cuidado. ¿Cómo así, pastor? Sí, me explico. Un muchacho, yo qué sé, un adolescente, Sí. creyó al evangelio, se bautizó y un día cualquiera comete una locura. Vamos al caso real. Tuvo sexo con una niña, ¿sí? Porque los papás los descuidaron, porque la niña era muy intensa o porque, bueno, lo que sea. No, la iglesia no juzga lo mismo a ese muchacho que comete esa locura que al hombre adulto que la comete. Porque aquel está en el proceso de desarrollo, de formación, de crecimiento, de fortaleza de su propia personalidad, de su propio carácter. El otro se supone que ya lo es. Entonces hay un tratamiento diferencial. Y en la iglesia se han dado casos de muchachos que se equivocaron por falta de orientación, por descuido de sus padres, por oportunidades que se dan en determinados escenarios. Y el muchacho llega a pensar, hombre, yo tengo ese vivo deseo de servir a Dios en el santo ministerio, pero pues yo me equivoqué, va y busca la ayuda de su pastor. El pastor le dice, pues hermano, aquí lo único que se puede hacer es hacer una carta en la que usted le diga a los directivos distritales con copia al honorable consistorio anciano para que analicen su caso y ellos decidan si de verdad usted puede o no puede. Y yo conozco casos donde se le ha dicho al muchacho que tiene vía libre para ejercer el santo ministerio, siempre y cuando los pastores que lo han administrado después den la mejor reputación del muchacho, porque hay muchachos que se caen y siguen caídos. Exacto. Entonces, es que eso hay una cantidad de cosas que se analizan y por eso la iglesia
para permitir el ingreso de una persona al santo ministerio es delicada, porque es que el ministerio no es cualquier cosa. El ministerio es algo grande, es algo sagrado, y las personas que deben de ejercerlo pues deben de tener una autoridad suficiente en todos los campos. Uh-huh. Es más, cuando uno lee la versión de 1909, dice que el aspirante al ministerio debe de ser una persona sin crimen, sin tacha, una hoja de vida impecable. Pastor, eso es lo que dice la Biblia. Pastor, yo quiero hacer una salvedad aquí antes de que estaba colocando el ejemplo, usted dijo que no se juzgaba lo mismo a un joven que tuviera una relación sexual con una niña. Entonces yo quiero que haga la aclaración para que no van a pensar que era una niña. Que es un violador. Exacto. No. Sí. Entiéndase por niña una joven. Sí, un adolescente. Sí. No, está muy bien su... Claro. La iglesia es muy cuidadosa de eso. Uh-huh. Es más, al pastorado se le enseña que tienen que aprender a manejar las relaciones con los niños. Porque pues ya todos sabemos las implicaciones que tienen en el campo legal, no solo para el individuo, sino para la organización. Ahora, las cosas que gracias a Dios se están dando. Sí. Porque antiguamente los líderes de las iglesias, no de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, porque la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia se ha caracterizado, de eso doy fe. Yo llevo más de la mitad de la historia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia viviendo como cristiano. Y en la iglesia, excepto alguna excepción que ya ha sido sancionada y la persona está tras la reja, el común de la iglesia es que quienes ejercen el santo ministerio son personas de bien. Pero sí, ha habido otras comunidades que en el mundo han sufrido de escándalos muy terribles y que después de muchos años han ido apareciendo víctimas y hay demandas enormes, ¿no? La iglesia le enseña a su cuerpo ministerial el cuidado que se tiene que tener con los menores de edad. Amén. Pastor, hay personas que creen en el dogma trinitario y lo soportan en San Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Bíblicamente, ¿qué versos o pasajes les podemos mostrar para que ellos vean que no hay ninguna Trinidad? Bueno, vamos a comenzar por ser simples. Número 1, la palabra Trinidad no aparece ni una vez en la Biblia. Número 2, la palabra personas para referirse a la deidad no aparece ni una sola vez en la Biblia. Número 3, versículos. No, pues yo puedo citarle aquí, vamos a ver cuánto le puedo citar. Pero los vamos a contar. Mire a ver si es un hermano que está iniciando la vida cristiana. Claro, y lo felicito porque esa pregunta la pueden tener muchas personas. Sí. Si hablamos de un solo Dios, entonces comencemos desde el Génesis. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Algunos piensan que ese término es Elohim y que es un plural, pero desconocen la razón del por qué. Y sucede que cuando uno hace el análisis de la escritura, llega a la conclusión del doctor Scofield. Es un plural en su pronunciación, un singular en su contenido, que es el mismo fenómeno que se da en Génesis 1:26 y que luego en el verso 27 resumen todo en una sola razón: Dios. Si vamos a la experiencia de Abraham con Dios, en el capítulo 17 Dios le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, porque yo soy Jehová tu Dios, el Todopoderoso. Si vamos a la segunda ley, usted encuentra que la cátedra que debía de ser repetida a los hijos y a los hijos de los hijos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios,
el Señor uno es. ¿Ya? Si vamos a la profecía, esto es solamente como para andar rápido, ¿no? Porque nos quedaríamos aquí todo el día. En el capítulo 9, del verso 6 del libro del profeta Isaías leemos: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y ese niño y ese hijo se llama admirable, que equivale nunca visto. Consejero, Dios fuerte. Ese hijo es Dios fuerte y ese hijo es Padre eterno. Y ese hijo es príncipe de paz. Si lees el capítulo 35, el verso 4, descubres que está escrito en la versión que tienes en tu mano: dígale a los de corazón apocado que no teman, porque Dios mismo vendrá y los salvará. Pero si la lees en la Vulgata Latina, dice Dios en persona. Dios en persona. Que está acorde a lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. La pregunta es: ¿cómo se le llama al que tiene hijos? Padre. ¿Qué es lo que el escritor a los Hebreos está diciendo? Que el Padre se hizo hijo. Eso es lo que está diciendo. Con una finalidad: ser semejante en todos a sus hermanos. Y en esa condición de hermanos, hacer posible la redención de los hombres. Si lees el capítulo 1, el verso 23 del Evangelio según San Mateo, vas a encontrar que dice: todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por boca del profeta cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si lees San Juan capítulo 1, encuentras: en el principio ya estaba el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba en Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el mundo estaba, ¿quién? Jesús. Y el mundo por Jesús fue hecho, el verbo. Y dice: y sin él nada de lo que hay hecho fue hecho. Si sigues leyendo, se presenta un fenómeno muy interesante en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Y eso genera una desmotivación en los discípulos. Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Cree también en mí. Y les da una enseñanza interesante acerca de cuál es el proceso que ellos debían de seguir, generando en ellos el interrogante: ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús da unas explicaciones que solo son propias de la deidad. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y eso produce un interrogante. Señor, nos hablas del Padre, muéstranoslo. Jesús le dice: si me conocieses a mí, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y va más allá y le dice a Felipe: tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Si es que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿cómo se le ocurre preguntar por el Padre? ¿No sabéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahora, si no le basta eso, crea por las obras que yo hago. Porque las obras que yo hago no las hace personas normales, solo Dios. ¿Y cuáles? Alterar el orden natural, convertir el agua en vino, hacer milagros tan grandes como traer a la vida a un muerto después de 4 días, dar vista al ciego que jamás había tenido ese privilegio, poner a caminar al paralítico. Jesús le está diciendo: las obras que yo hago son las obras de Dios. ¿Cómo se le ocurre preguntar por Dios? Entonces la gente confunde una señal que fue dada exclusiva a Juan el Bautista, que está relacionada con el bautismo de Jesús,
para argumentar una supuesta Trinidad que no tiene sentido. Vamos en gracia de diálogo, a aceptar de que ahí hay tres. Aceptémosla, para que usted se sienta bien. Pero respóndame la siguiente pregunta. ¿Quién engendra? ¿Cómo se llama el que engendra? Padre, ¿no? Padre. ¿Quién es el que engendra? El Padre. ¿Y si yo le muestro que a Jesús no lo engendró el Padre? ¿Qué? Léalos a Mateo capítulo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido por obra y gracia ¿de quién? Del Padre. Del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién engendró a Jesús? Por eso es que las personas tienen que detenerse a leer la Escritura con sentido. Y es ahí donde cobra fuerza lo que Jesús le dice a los discípulos en el capítulo 14. Es que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El caso del Evangelio y el pasaje que la persona cita está relacionada simple y llanamente con un hecho que busca justicia para que nadie evada el compromiso que debe de asumir frente a Dios ante aquella decisión divina de todo individuo ser bautizado. Si Jesús lo hizo, todos debemos de hacerlo. Y dos, era la forma de convencer a Juan de que no estaba equivocado al bautizar a Jesús como el cumplimiento de la ley, los profetas y los salmos. Solo a Juan se le dio esa visión, a nadie más. Espero que quede claro. Pero si quieres más versículos, no pues, lea Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Lea primera de Juan 5:20, el Hijo ha venido para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lea 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Bueno, aquí nos pudiéramos quedar hablando de este asunto, porque además me apasiona. Pero podemos, cuando veamos la doctrina de la unicidad, ahí vamos. Entonces hacerlo como a través de preguntas y resolver esas inquietudes. Lo hacemos el lunes, que vamos a tratar el próximo lunes esa doctrina. Ah, bueno. Esa doctrina de la unicidad de Dios la vamos a tratar el lunes. Bueno. Así que prepare cuaderno, prepare lápiz, oídos bien abiertos, que Dios tiene la respuesta en su palabra a todos los interrogantes. Amén. Hermano Carlos, hay una pregunta acá. Dice, abren comillas, dice, una pareja vive en unión libre, tienen un bebé. Él quiere dejarlos, que no la ama ya. Dice que va a entregar su vida al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo oriento según la palabra? Es muy complicado decirle cómo lo orienta. Me gustaría que me lo mandara y yo le diría que aprenda a ser hombre. Que si es tan macho para engendrar hijos, sea macho para responder. Porque es que es el problema. Como tenemos un estado alcahuete, que los hombres andan regando hijos y papá Estado los sostiene y luego los venden al mejor postor de cualquier parte, pues por eso pasa lo que pasa. No, es que los hombres tienen que aprender a ser hombres. Si es tan macho para engendrar, sea macho para responder. Y si es tan hombre para amar, entonces cumpla, no es inferior al desafío. Si yo enamoro a una niña y le engendro un hijo, cuidado, yo debo de asumir la responsabilidad antes de y después de. Yo debo de ser consciente. Entonces mañana se encuentra otra niña y le embaraza y ya no la quiere porque quiere otra. Sí, y después se encuentra con otra y que la ama y le embaraza. No, que aprenda a ser varón, que uno en la vida, si no puede ser cristiano, que sea hombre. Y hablo de verdad, es que es de verdad que lo estoy diciendo. No puede ser que los seres humanos
entendamos a la otra parte como un objeto de placer y de reproducción y no asumamos el compromiso. Por eso hay que poner cuidado. Y esto va para los muchachos cristianos, que a veces pican aquí, pican allá y juegan aquí y juegan allá y al final terminan mal. No, ponga bien la mirada de quién se va a enamorar y cuál es el proyecto que tiene con esa persona y no lleguen a la luna antes de, para que tengan la bendición de Dios y todas las cosas puedan funcionar. Yo creo que el mejor consejo que usted puede darle a esa persona es que comprenda lo que implica tener un hijo. No es cualquier cosa. ¿Ya? Es su hijo. Hágale ver que como mínimo debe responder por él. Pero si él no quiere vivir con usted, no lo obligue. Y usted, señora, aprenda de esta lección y no se deje calentar el oído de todo guapo que aparece desde su punto de vista, porque puede ser otro que solamente busca la oportunidad. Que el problema aquí no es de él tampoco solamente, es de ella que también permite, y los dos hacen lo que hacen, y entonces el consejo que ellos necesitan es que se entreguen al Señor. Y si ellos se entregan al Señor y le dan el estatus de lo que implica la familia, entonces dejará de pensar en ese aspecto. Me voy, porque yo ya soy cristiano. Con mayores veras tiene que asumir compromiso. Amén. Pastor, hablando del perdón, ¿por qué a ministros del Señor que han caído y los han destituido? ¿Por qué no se les restablece el cargo de pastor? ¿No predicamos pues el perdón? La pregunta que se debería hacer a esa persona es: un pastor ha tenido 1, 2 o 3 caídas. ¿Usted le confiaría a sus hijitas? ¿Su mujer? Es la pregunta. Entonces la iglesia, buscando no el bienestar de la iglesia como tal, sino de la imagen de la iglesia como tal, sino de la comunidad, ha reglamentado que ningún pastor que haya sido destituido puede ser reintegrado. Restaurado espiritualmente, sí, pero no teniendo la investidura para ejercer el ministerio. Y eso es sano. Y es bueno. Porque ¿qué autoridad tiene una persona para predicar en contra de cuando él lo está haciendo? ¿O lo ha hecho? Si el pastor, siendo correcto, vive en comentarios de la gente. Exacto, sí. Se imagina donde se den cuenta que el pastor Julano dejó un hijo en tal parte y una niña en tal otra, y es que como esta es la iglesia del amor. No, la iglesia cree en la restauración espiritual. Es decir, un pastor tuvo un percance, fracasó, pero la iglesia lo restaura en el campo espiritual. Puede ser miembro de la iglesia, es salvo, y dependiendo de su comportamiento puede llegar hasta ser diácono en la iglesia y ayudar en la iglesia, pero no tener la responsabilidad de dirigir una iglesia, porque sería también una manera de decir mucho del celo y de los valores de la iglesia. Entonces la iglesia sí restaura, la iglesia lo que no hace es restituir a la persona, porque entre otras cosas la gente también tiene que entender, incluyendo el pastor que es destituido, que ser pastor es una gracia adicional. Nadie fue llamado para ser pastor. Es decir, cuando llegamos a la iglesia no llegamos siendo pastores, llegamos siendo primero salvos. Y después de salvos, Dios da esa gracia del santo ministerio, que va a depender de la vida del pastor. Porque la iglesia es la única institución que no despide personal, que todos los días requiere más. Pero depende del pastor su permanencia, porque
acorde a su vida, así será su futuro. Y el hombre cosecha lo que siembra. Ujú. Mire esta pregunta, hermano Carlos, creo que va en la línea de temas pastorales. Dice, ¿es normal que una esposa de pastor lo chantajee diariamente delante de la gente que se va a ir y que él pierde su ministerio? Pues dice que no debería de ser pastor. ¿Qué es lo que dice Primera de Timoteo? Alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Sé que lo que dije suena duro, pero es que no soy yo, es la Biblia. Dios dice así. Entonces, si yo como pastor, mi mujer me chantajea, yo debo de buscar la ayuda de mis superiores, porque la iglesia tiene unos superiores que pueden darle una licencia o tener terapia para parejas y orientar a esa personita llamada esposa de pastor en el campo de cuál es su rol en el hogar, y al pastor enseñarlo cuál es su campo como esposo, y además cuál debe de ser también su rol como pastor de su esposa, porque el pastor es el pastor que está casado. No solamente tiene esposa, tiene una oveja que se llama su mujer. En mi caso, yo tengo una oveja que se llama Mercedes. Y pues pobrecita ella, si se lo tiene que aguantar, no le trasladan al pastor. Pero ya como que vive contenta con el pastor. No dice nada, algo está pasando. Entonces, yo le recomendaría a ese pastor que busque la ayuda. Hay directivos distritales, hay redes de familia, hay hermanos en el Honorable Consistorio de Ancianos, pueden haber compañeros de su confianza con quien puede hablar y que se reúnan y la orienten, porque también puede darse que muchas personas no han entendido lo que representa el privilegio de ser un pastor y lo asuman de una manera muy liviana. Entonces yo creo que hay muchas cosas que no están bien y que de alguna manera descalificarían al pastor, se pueden superar buscando las soluciones, uno en Dios y dos a través de una buena consejería, una buena orientación. Amén. Pastor, tenemos una pregunta desde Barcelona, España. Un hermano pregunta, ¿cuál es la diferencia entre nuestra iglesia Pentecostal Unida de Colombia y la iglesia internacional? La razón social. Mi cédula dice Carlos Hoyos y la cédula de Darwin dice que es Darwin. La pregunta es, ¿Darwin es lo mismo que Carlos? Es más bien la pregunta que se deberían dejar allá. ¿Está claro? No. A mí sí me gustaría que ampliara más la pasa. Iglesia Pentecostés Internacional es lo mismo que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos son una razón social diferente, que su manejo administrativo es diferente, que su visión de la vida cristiana es diferente, que de alguna manera en algunos países no han, entre ellos Colombia, no han tenido en cuenta algo tan importante como es la columna vertebral del cuerpo, que menciona Pablo, capítulo 4 de la carta a los Efesios. Solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Y cuando uno no es capaz de deponer su orgullo y piensa que por otro lado le va mejor, pues ya es delicado. Claro, no estoy atacando, me están haciendo una pregunta. Y como tal, pues, por eso quería simplificarlo.
Carlos tiene una cédula y Darwin tiene otra. Eso dice que somos ¿qué? ¿Lo mismo o diferentes? Si el uno se denomina internacional y al otro le llaman nacional, ¿será lo mismo? No. Y de ahí se desprende un sinnúmero de cositas que tienen que ver con la administración. Entonces, Tienen la aunque misma doctrina. sí y no. Porque es que la misma doctrina encausaría a que todos estuviéramos Unidos. ahí. Es que eso es más complejo de lo que la gente piensa. Y uno entrar en detalles puede generar más que beneficios, conflictos. Y de eso no se trata este programa. Ujú. Yo simplemente de una forma sencilla les hago saber. Darwin tiene una cédula y yo tengo otra. La pregunta es, ¿la estructura de Darwin es la misma que la mía? ¿Piensa él lo mismo que yo? Resuélvalo usted. Ujú. El tiempo se nos fue.